El 14 de junio, el mundo del contenido digital quedó en shock tras confirmarse el trágico accidente aéreo donde un creador de contenido conocido como Gatsby perdió la vida. Un suceso que, a simple vista, las autoridades catalogaron como una tragedia más de la aviación civil, pero que bajo la lente de la criminología y el análisis de la inteligencia comienza a revelar fisuras, contradicciones y conductas que desafían por completo la lógica del comportamiento humano. Yo soy el criminólogo Files y hoy te demostraré si el fallecimiento de Gatsby fue un accidente o un atentado. Gatsby nació en Argentina, un país donde escaló a la fama por su estilo disruptivo y transgresor. Sin embargo, hoy no venimos a hablar de su carrera, de sus videos, ni de su vida personal. Como profesionales del análisis criminal, nuestro deber es desglosar los hechos crudos, analizar la mecánica del impacto, evaluar los perfiles del entorno cercano y descifrar si realmente estamos ante una fatalidad del destino o ante un escenario mucho más oscuro y planificado. Para comprender la magnitud de lo ocurrido, debemos reconstruir técnicamente la escena. El accidente se produce en un contexto de vuelo donde factores como las condiciones meteorológicas, el estado mecánico de la aeronave y la pericia de los pilotos son las primeras variables a evaluar en una investigación forense. Cuando una aeronave se desploma, los peritos buscan de inmediato la caja negra y los registros de mantenimiento para descartar una falla sistemática o una negligencia criminal. Pero en el caso de Gatsby, las dudas no tardaron en sembrarse en las redes y en los círculos de la investigación. ¿Fue un error humano? ¿Una falla mecánica? ¿O existieron factores externos que alteraron el funcionamiento del avión? En la criminología moderna, sabemos que ningún accidente es completamente aleatorio. Siempre hay una cadena de custodia de decisiones que lleva al desenlace. Y es precisamente cuando la investigación oficial parece estancarse, cuando el comportamiento de los testigos y el círculo íntimo de la víctima se convierte en una pieza clave para armar el rompecabezas. Es aquí donde este caso da un giro que, desde la perspectiva de la psicología forense, resulta no solo alarmante, sino completamente atípico. En toda investigación de homicidio o muerte dudosa, el análisis victimológico incluye observar las reacciones del entorno familiar más cercano, principalmente los padres. La literatura criminológica establece que la respuesta natural ante la pérdida violenta de un hijo es la búsqueda de justicia, la exigencia de respuestas y una etapa de duelo marcada por la necesidad de entender qué ocurrió. Sin embargo, las declaraciones públicas de la madre de Gatsby rompen cualquier manual de conducta esperado. Sí, le hago una pregunta, Michelle, perdón. Decime. Usted, digamos, ¿qué cree que pasó? ¿Que fue una negligencia de los pilotos? ¿Que hubo otra cosa? ¿Le dijeron algo? Te contesto con la misma libertad de Gatsby. Me chupa un reverendo huevo. Ajá. Lo que fue. ¿Me entendés? O sea, yo lo único que sé es que él no está más y me chupa un huevo si fue un atentado. No creo, igual no creo. En una entrevista reciente, al ser consultada por un periodista sobre si consideraba que lo ocurrido fue un atentado o una negligencia de los pilotos, su respuesta textual fue: me chupa un reverendo huevo. Otra frase que dice: me chupa un huevo si fue un atentado, y luego dice que no cree que haya sido un atentado. Como profesional, una frase así enciende todas las alarmas de sospecha. No se trata de juzgar el dolor ajeno, se trata de evaluar la coherencia conductual. Si una madre le da absolutamente igual si su hijo fue asesinado en un atentado o si murió por un error, estamos ante una anomalía psicológica grave o, en el peor de los escenarios analíticos, ante un indicador de complicidad o encubrimiento. El desapego absoluto hacia la verdad es una conducta que los perfiladores criminales asocian con personas que ocultan información o que tienen un interés directo en que la investigación no avance. Pero esto no termina ahí. Con mucho respeto sobre el accidente, ¿vos qué sabés? ¿Qué te dijeron? ¿Qué respuestas te dieron?
No sé ni me interesa en realidad, ni busco respuestas en un accidente trágico como el que sucedió. No sé ni cómo fue, ni me importa cómo fue. En un segundo video que circula en los medios, al ser interrogada nuevamente, la madre declara con frialdad: no sé ni me interesa. Yo no busco respuestas. No sé cómo fue, ni me importa cómo fue. Para cualquier analista criminal, el enunciado "no me importa cómo fue" es una declaración de evasión táctica. Una madre protectora exige peritajes, presiona a las autoridades y busca el cierre de un ciclo a través de la verdad. Decir ante las cámaras de televisión que no te importa cómo murió tu propio hijo, cuando existe la hipótesis abierta de un atentado, carece de toda ética familiar y humana. En la criminología aplicada, el silencio o la indiferencia extrema de un familiar directo se procesa como una línea de investigación prioritaria. ¿Por qué una madre desearía que no se investigue la muerte de su hijo? ¿Existe una presión externa? ¿Un beneficio económico oculto? ¿O acaso el comportamiento previo de un plan que culminó ese fatídico 14 de junio? La frialdad no siempre es sinónimo de shock. En muchos casos, es la máscara de la culpa. A esta preocupante conducta del entorno familiar se le suman hallazgos en el plano digital que desafían las leyes de la probabilidad y que nos obligan a ponernos la capa de investigadores de inteligencia. Existe un video titulado La Vuelta de Gatsby, publicado en la plataforma de YouTube el 23 de diciembre del año 2024. A simple vista, parecía un contenido más para mantener activa su comunidad. Sin embargo, el hacer un análisis cuadro por cuadro de ese material, saltan a la vista imágenes crípticas donde aparecen de manera repetida y muy visible un número específico, el 06.14. Como ya sabemos, el accidente ocurrió exactamente el día 14 de junio, es decir, el mes 6, día 14. Desde el método científico de la criminología, debemos hacernos la pregunta fundamental: ¿es esto una simple y macabra coincidencia? ¿O estamos ante una técnica de programación predictiva o un mensaje en clave? Que un video editado y subido casi medio año antes contenga con exactitud milimétrica la fecha exacta de la muerte del protagonista no es algo que un analista pueda ignorar. En el mundo del crimen organizado y los atentados planificados, los mensajes simbólicos y las fechas fijadas con antelación son comunes para demostrar poder o para dejar un registro que solo los involucrados pueden descifrar en ese momento. Si el video fue editado por el propio Gatsby, ¿sabía él que su vida tenía una fecha de caducidad establecida? ¿O si el material fue manipulado por terceros, estaban dejando una firma de lo que vendría? La probabilidad matemática de que estos números aparezcan al azar justo antes de la fecha de su fallecimiento es casi nula, lo que refuerza la teoría de que el accidente aéreo pudo haber sido un evento planificado con meses de anticipación. Cuando unimos todas las piezas de este expediente, el panorama cambia drásticamente. Por un lado, tenemos un accidente aéreo con variables técnicas aún bajo de sospecha. Por el otro, el comportamiento desconcentrante, frío y técnicamente sospechoso de una madre que se niega a buscar la verdad y que responde con total desprecio ante la posibilidad de un asesinato. Y finalmente, un patrón de datos digitales que predijo la fecha exacta de la tragedia meses antes de que sucediera. Como profesional en criminología, sabemos que las casualidades no existen en el sitio del suceso. Cada detalle, cada palabra omitida y cada número oculto en un video son evidencias que hablan cuando el afectado ya no puede hacerlo. La investigación sobre lo que realmente le ocurrió a Gatsby en ese fatídico vuelo no puede, bajo ninguna circunstancia, cerrarse con una simple acta administrativa de accidente de tránsito aéreo o un informe preliminar de fallas mecánicas. En la praxis de la criminología moderna, cuando nos enfrentamos a tantas variables atípicas, la teoría del accidente puro debe pasar a un segundo plano para abrir paso a una investigación integral por homicidio o sabotaje coordinado.
Las autoridades competentes tienen la obligación legal y moral de citar a declarar formalmente a cada miembro del círculo íntimo y someterlos a peritajes psicológicos forenses, evaluaciones de microexpresiones y pruebas de polígrafo de última generación. Todo esto con el fin de medir los niveles de estrés, de evasión cognitiva y las incongruencias en los testimonios de un entorno que hoy muestra una indiferencia y una frialdad que no solo espanta a la sociedad, sino que desafía los patrones universales del duelo humano. El análisis criminal nos enseña, desde el primer día de formación, a dudar de lo obvio, a desconfiar de las versiones oficiales apresuradas y a buscar la verdad científica que se ocultan detrás de las conductas y de las mentes humanas más oscuras. No podemos mirar hacia otro lado cuando la geolocalización de los hechos, las líneas de tiempo digitales y las declaraciones de consanguineidad directa apuntan a un posible ocultamiento de información. Llegados a este punto de la investigación técnica, las preguntas son inevitables y exigen un ejercicio de reflexión profunda por parte de todos nosotros. ¿Estamos realmente ante una serie de coincidencias desafortunadas, una cadena de errores matemáticos y una desafortunada apatía familiar? ¿O es que los elementos fatídicos y conductuales presentados hoy confirman la hipótesis de que la muerte de Gatsby fue, en realidad, un atentado perfectamente coordinado, planificado con meses de anticipación y encubierto sistemáticamente desde adentro de su propio núcleo operativo? The